Bajo la cruz de Cristo quiero permanecer, a la sombra de aquel que me compró, y nunca olvidarme de esta gran verdad, de vivir con mis ojos en la cruz. Romanos, el capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar antes de mirar las Escrituras esta mañana. Nuestro Dios, venimos a tu presencia para entender lo que a través del apóstol Pablo nos has dejado por el Espíritu de verdad, el cual nos dice tu palabra, Él nos va a guiar a toda verdad. Y necesitamos el Maestro que ha puesto en nuestros corazones la unción de lo alto, que abra nuestros ojos y nuestros oídos. Necesito yo, Señor, que tú me des libertad, poder y sencillez en el hablar. Saber que soy simplemente una vasija de barro y que es tu poder, la excelencia de tu poder en tu siervo, que es lo que se debe manifestar. Que las palabras, oh Dios eterno, puedan ser tan pequeñas y simples, pero profundas al mismo tiempo, que puedan llegar a nuestros corazones. Edifica a tu pueblo, y si hay alguien aquí que aún está sin Cristo, está sin Dios, está sin esperanza, está bajo la potestad de Satanás, está cautivo a su voluntad, tú lo conoces, pues tú conoces los corazones de todos. Pedimos, oh Dios eterno, al acercarnos a tu presencia, pues tú has ya descendido en gracia, en misericordia a nosotros, dándonos la vida, el aliento y todas las cosas. Y sabemos, oh Dios, que no hemos pedido de ti vivir, ni existir, ni respirar, simplemente lo hemos recibido en gratitud. Pedimos en esta mañana que tú puedas obrar en aquellos que están sin Dios y sin Cristo y sin esperanza. Y ahora nuestros pensamientos y nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Yo sé que voy un poco lento con el tema, pero es necesario para mí desarrollar la siguiente frase que Pablo desarrolla en el versículo 1. Y no es apartado para el Evangelio. Eso seguramente me va a llevar algunas semanas desarrollar. He estado meditando y tengo varios pensamientos que quisiera ir en esa dirección. Pero la frase que quiero mirar esta mañana y desarrollar a través de las Escrituras es la frase que Pablo utiliza y me dejan decirles nomás si se atreven. Eso es, si se atreven. Sería bueno en algún momento que comiencen a memorizar uno de los capítulos de Romanos más largos, que es el capítulo central a todas las doctrinas que Pablo viene enseñando, que es el capítulo 8. Y Pablo desarrolla esta doctrina que vamos a ver esta mañana, que se llama el llamado de Dios. El llamado en distintos aspectos, pero en teología bíblica se llama el llamado eficaz de Dios. O sea, algunos ya lo entienden y lo han visto y lo han estudiado, pero para muchos no ha sido un tema que se ha contemplado o que no diferenciamos en las Escrituras. Pero fíjense en el versículo 1, hicimos referencia a eso la semana pasada. Pablo, siervo de Jesucristo, aquí él utiliza el término llamado a ser apóstol. Después, en el versículo 6, dice llamados a ser de Jesucristo. Y después, en el versículo 7, hicimos mención a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Importante doctrina que Pablo viene mencionando ya 3 veces en 7 versículos. Una repetición de la misma palabra griega, que es el ser llamado. Llamado a ser apóstol, llamado a ser de Cristo y llamado a ser santo. Hablamos simplemente o básicamente resumimos ahí que Pablo estaba haciendo mención de lo que él hace, que es apóstol. Dios le dio una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos una parte en el cuerpo, un don espiritual, 1 Corintios capítulo 12. No lo recibimos nosotros, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esas posiciones que tenemos dentro del cuerpo son puestas por el Señor. La Biblia dice, el Espíritu le da como Él quiere, o sea que es una obra del Señor. Después, la esencia de nuestro ser, o Efesios 1:4, que somos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Eso es una obra de Dios también, llamados a ser santos. Y finalmente el tema de pertenencia en el versículo 6 que venimos mirando, llamados a ser de Jesucristo. Pero quiero leerle algunos versículos. Algunos quiero que me acompañen, pero no a todos. Pero quiero empezar desarrollando el tema de esta palabra, cómo se ve en el Nuevo Testamento. Primeramente para que escuchen lo que Cristo enseña en esto. Primero en Mateo, Cristo dijo, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, dijo Cristo, pocos escogidos. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados, pocos escogidos. Y acá hace la distinción el Señor entre un llamamiento y una elección. Pablo, cuando dice llamado a ser apóstol, había pasado no meramente un llamado, sino también una elección. O sea que unió las dos cosas juntas. Se ve en las Escrituras esto, que el verdadero eficaz llamado de Dios siempre viene acoplado dentro de la elección divina. Por ejemplo, para que entiendan eso, vayan a Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8. Primeramente el versículo 28. Y estos son 3 versículos importantes dentro del capítulo 8 de Romanos. 28 al 30. Dice así. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ahora aclara quién, a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Llamados. O sea que este término, llamados, involucra mucho más que meramente oír el Evangelio. No lo vamos a ir desarrollando, pero solo para entender que aquí hay un propósito de Dios y dice su propósito para los llamados.
Piper en su introducción a Romanos dice que cuando Pablo utiliza el término llamados, él entiende que al menos se refiere a 3 cosas. Primeramente, que Dios es el que llama. Segundo, Piper dice, Dios no llama a todos. Primero dice, Dios es el que llama. Segundo, Piper dice, es Dios no llama a todos. Nosotros pensamos muchas veces, bueno, Dios llama a todos. Y vamos a ver la diferencia entre lo que llamamos el llamado externo, el llamado general de Dios a todos los hombres y el llamado eficaz interno. O sea, cuando Dios manda a una persona al conocimiento de la verdad. En realidad, la siguiente parte de Piper dice, es Dios, todo lo que manda, crea. Entonces tenemos, Dios es el que llama, Dios nos llama a todos, y cuando Dios llama, crea todo lo que Él manda. O sea, si Él llama al hombre al arrepentimiento, Él va a crear el arrepentimiento en el corazón. Si Él llama a la persona a ser santo, Él va a crear la santidad en la persona. Si Él llama a la persona a vivir, a apartarse de su camino, Dios va a ser el que crea eso. Ya lo vamos a ver, pero simplemente a modo de introducción, pensando en esto. Pero fíjense Romanos capítulo 8, versículo 28, al final dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense ahora cómo sigue Pablo el hilo. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora vuelve al tema de predestinaciones, y a los que predestinó, ¿a estos qué? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. No todos los llamados son justificados, ni todos los llamados son predestinados. Y tampoco todos los llamados son ¿qué? Glorificados. Entonces Pablo presenta 4 doctrinas: el llamamiento, la predestinación, la justificación y la glorificación. Todos asociados a un tema, el llamado de Dios. Entonces Pablo está diciendo que Dios cuando llama lo hizo en base a una predestinación, lo hace en base a una justificación y lo hace con un fin de la glorificación. Entonces todo esto entra dentro de la doctrina que nosotros conocemos como el llamado de Dios. Pablo dice, habiendo sido llamado apóstol, llamado, y cuando nació el tema de Dios llamándolo a ser apóstol y llamándolo a estar apartado para el Evangelio. Él explica eso. Tengan su dedo aquí, vayan a Gálatas, el capítulo 1. Gálatas, el capítulo 1, pasaje que algunos ya conocen, pero necesario volver a mirar y ver este tema del llamado. Gálatas 1, versículo 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Esto es lo mismo que pasó con Jeremías. En el capítulo 1, cuando le dice Dios a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí y te separé un profeta a las naciones, te ordené un profeta a las naciones. Acá tenemos Dios obrando previamente. Pero aquí te dice en versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Ven esa frase? Me llamó. Ahí hay un llamamiento de Pablo, de Dios a Pablo. Pueden mirar al camino de Damasco y escuchar al Señor desde el cielo decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí estaba siendo llamado. Y Saulo le pregunta a él, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay tanta verdad en simplemente esa expresión, porque el Señor podría haber sido, yo soy el alto y sublime, yo soy el creador del universo, yo soy el omnipotente Dios, yo soy el que sustento todas las cosas con la palabra de mi poder, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin. Pero desciende con un nombre de su humanidad, le muestra su humillación, sentado en el trono, pero sigue siendo humilde. Yo soy Jesús, ese es mi nombre de mi humildad. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese es mi nombre. ¿Te acordás que me dieron ese nombre cuando nací en Belén? Ese es mi nombre de mi humanidad. Y para que entiendas a quién persigues, estás persiguiendo ese camino que tú persigues, al Jesús de Nazaret. Pero fíjense lo que dice el versículo 16, a revelar a su Hijo en mí.
Eso es un desarrollo tremendo. Pero el primer tema en la agenda de Dios, cuando te llama, es que vos conozcas a Cristo antes de darlo a conocer. Es imposible predicar de alguien que todavía no conoces. Entonces Pablo dice, me apartó del vientre, me llamó en el momento indicado, me dejó vivir, 30 años en el mundo, como yo quisiera vivir, como yo pensaba que servía a Dios. Y en un momento, cuando llegó el tiempo, el agrado de Dios, me llamó por su gracia. Hubo un llamamiento eficaz, poderoso de parte de Dios, en el cual inmediatamente Pablo se derrumbó. Gloriosamente Dios cambia el rumbo de este hombre. De odiar a la iglesia, ahora la ama. De quitar vidas, ahora quiere dar su vida por la iglesia. ¿Qué causó esto? Un verdadero llamado de Dios. Me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo, Pablo dice, lo predicase. Pero primero tenía que revelarlo en mí, para que yo lo pueda predicar. De otra forma no podía ser. Entonces Dios me llamó para enseñarme de su Hijo, para que yo pueda llevarlo a todas partes, predicarlo. No puedo predicar a alguien que yo no conozco. Entonces Dios se encargó de revelar a su Hijo en mí. Ese fue, Pablo asocia ese llamado. Entonces tenemos a Pablo diciendo, Dios me apartó del vientre. Yo ni idea tenía. Yo ni sabía que yo estaba en los pensamientos de Dios antes de estar en el vientre de mi madre. Yo ni sabía eso. Doy gracias a Dios que Él estaba pensando en mí. Que estaba pensando en mí. No para darme algo momentáneo, sino para darme algo eterno. Ustedes saben que todos los hombres reciben todo de Dios. Algunos tienen todo en esta vida. No le falta una sola cosa. Nabucodonosor, piensen en el hombre que ustedes quieren. Aún Acab en el Antiguo Testamento. Dios les dio todo lo que ellos tenían. Todo. Pero no pensó en sus eternidades. Pensó en el momento. Les da todo su bien momentáneo. No les da su bien eterno. Después está un Lázaro, el cual va a morir, vive una vida pobre, y vienen los ángeles en la muerte y lo llevan al cielo. Y al lado de él había un rico y tenía todos los bienes de este mundo, pero Dios no había pensado en él para la eternidad. Y él muere y se va al infierno. Lázaro no tiene nada de este mundo, y sin embargo cuando muere va al cielo. Porque Dios había pensado diferente en estos dos hombres. A uno le da todo lo que el mundo puede ofrecer, y a otro no le da nada lo que el mundo puede ofrecer. Lo deja pobre, sin nada de este mundo. Y sin embargo, al introducirse a la eternidad, posee todo. Le sigo leyendo. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 17. Porque quiero que noten esto. Pablo está desarrollando este tema del llamado de Dios. Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, hablando de Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿De dónde nace este versículo? Llama las cosas que no son como si fuesen. Déjame darle una ilustración nomás. En el principio, Dios dijo, sea la luz. No existía. O Él es luz, pero en el mundo no existía. Y la Biblia dice, Dios dijo, sea la luz. Saben que si ustedes estudian Génesis 1, 7 veces Dios llama a algo. 7 veces. Y 7 veces dice que lo que Dios llama se produce. Sin esfuerzo. Está de esta manera en Génesis. Dijo Dios, y la siguiente frase que se menciona 7 veces en capítulo 1 es, y fue así. Dijo Dios, 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 y fue así. Ni yo ni tú podemos decir algo que va a ser. Él llama algo que todavía no está en existencia como si fuese. Y cuando Él lo dice, es. Él lo llama y se produce. Él manda y existe, dice la Biblia.
O sea que Él crea todo lo que manda. Si Él lo manda, existe. Entonces, en Génesis, Dios está llamando. Está diciendo, sea la luz, sea la expansión, sea esto. Dios está llamando. Dios está engendrando cosas con su mero hablar. Él solo lo habla y sucede. Y 7 veces dice, dijo y fue, dijo y fue, dijo y fue, dijo y fue, dijo y fue. O sea que todo lo que Dios dice, ¿qué es clase? Es. O sea que no hay nada que Dios haya dicho que no es verdad. Porque Él, su palabra, afirma todo lo que Él dice, lo establece. Por eso muchos teólogos han enseñado que Cristo habló más del infierno que del cielo. O sea, a veces nosotros decimos, bueno, la Biblia habla muchísimo del cielo, sí, pero Cristo habló más de la parte condenativa que de la parte justificativa. Habló más de los hombres yendo a la condenación que los hombres llegando a la justificación. Y si lo que dijo del cielo es verdad, entonces lo que dijo del infierno es verdad. Todo lo que es, lo que Dios dice, es verdad. Y acá dice en el versículo 17 al final, llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora vayan a Romanos capítulo 9. Miren este versículo. Romanos 9, versículo 11. Noten el contraste que hace el apóstol Pablo. Pues aún no había nacido, hablando de Isaac, de Ismael. Aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por la fe. No dice eso la Biblia. Estaría bien si yo contrasto obras con fe, porque la Biblia contrasta obras con fe, pero la Biblia no contrasta obras con fe. La Biblia dice que tú estás acá esta mañana, no por las obras, sino por... No dice la fe. Dice por el que ¿qué? Por el que llama. Tú no estás acá por un contraste de obras y fe. Tú estás acá porque Dios te llamó. Ahora lo vamos a ver. Pero Dios llama. Esto lo dice una y otra vez la Escritura. Vayan ahora a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios el capítulo 1. Fíjense esto. Versículos 23 y 24. Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los, ¿qué? Ahí abarca un grupo específico de personas. Dice, para los llamados. Pero, ¿no es verdad, pastor, que Dios llama a todos? Usted está en Bragado ahora, ¿no es cierto? Y usted está predicando el Evangelio a todos los de Bragado, y va casa por casa. Sí, es verdad. Y le trato de hablar a todos los que me reciben. Y trato de llevarles un folleto y trato, si se presenta una oportunidad, de hablarles del Evangelio. Y quiero llamar a todos al arrepentimiento. Y la Biblia dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, pero en realidad los llamados de los muchos que escuchan son pocos. O sea, el número va a ser grande, pero lo que quiero decir es que no todos los que escuchan están siendo llamados por Dios. Tenemos un llamado general. Voy a darles unas referencias, ustedes escuchen nomás. Lamento esta mañana no haber déjenme darles las referencias. Ustedes escuchen nomás, presten oído. 2 Crónicas 36, y hablo del llamado general. Jehová, el Dios de tus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo ya remedio. Lo llamó incansablemente por los profetas. Lo escucharon. Salmo 81. Oye, pueblo mío, te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni inclinar a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso.
Jeremías 6. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él, hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Pues también sobre vosotros puse atalayas sobre vosotros, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Jeremías 11. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, la cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Por cuanto llamé, Proverbios 1, y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Ese es un llamado general, Dios llamando a todos los hombres. Porque cuando vine no hallé a nadie, cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mi poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Israel no escucha. Yo también os destinaré la espada a todos vosotros que os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé, no respondiste, hablé, no oíste, sino que hiciste mal delante de mis ojos. Escogiste lo que me desagrada. También yo escogeré para ellos escarnio. Traed sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron. ¿Cuántas veces, Dios? Jeremías 7:13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, os llamé y no respondisteis. Cuando Israel era muchacho, me encanta esto, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, y cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Cuanto más solo llamada, no sé si te ha pasado con tus hijos. Vení, te estoy diciendo, vení un segundo, vení. Y te mira como a la distancia, no quiere venir. Vení, por favor, te estoy llamando. Vení acá, no quiero. Vení, te estoy llamando, por favor. Vení. Y encontramos esa resistencia. Esto es lo glorioso de Dios, que a veces nos trata y nos deja a la tendencia natural de nuestro endurecimiento, como hizo con Israel. Los dejé, por tanto, a la dureza de sus corazones. Escuchen, el hombre por naturaleza aborrece a Dios. Job 21:14. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. A mí me sorprende, voy a golpear una puerta y mujeres ancianas, mayores de edad, salen a la puerta: soy atea. Y me sorprende. O no quiero saber nada y me menosprecian. Cristo dijo: no te rechazan a ti, me han rechazado a mí. Si a vosotros os desechan, a mí me desechan. Si a vosotros reciben, a mí me reciben. Yo no me lo tengo que tomar a pecho, pero me sorprende, después de tantos años, porque yo me paro y miro a la gente mayor y digo: claro, vengo a hablarte de su bondad, de su amor, de su misericordia. No entiendo por qué lo rechazas. Quiero hablarte de la expresión más grande de su amor, pero todos los días recibís vida de Él, pero no queréis recibir la vida que dio en su Hijo. No se entiende. Quiero todo lo que Dios me puede dar, pero Dios no lo quiero. Washer dice siempre: los hombres le encanta ir al cielo, pero que Dios no esté ahí. El cielo es sin Dios, eso es el cielo. Proverbios 1:25 dice: sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos. La boca de Jehová lo ha dicho. Y usted dejó a tu voluntad. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. Juan 5:40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí. Antiguo Testamento, el llamado eficaz, escúchenlo. Isaías 41:9. Porque te tomé de los confines de la tierra, de lejanas tierras te llamé y dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse el sobrenombre, aunque no me conociste. Óyeme, Jacob, o tú, Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, el primero, yo también el postrero. Yo hablé, te llamé y te traje, por tanto serás prosperado tu camino. Mirad a Abraham vuestro padre, a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que un solo, lo llamé, lo bendije, lo multipliqué. ¿Cuántas veces la Biblia habla de este llamado en el Antiguo Testamento, sin hablar del Nuevo? Escuchen un momento el llamamiento eficaz en el Antiguo Testamento. Y cuando hablo de esto, quiero que me acompañen un segundo a Salmo 33, versículo 9. Aquí tenemos la expresión clara de lo que significa el llamado de Dios. O sea, en el llamado de Dios hay un obrar que no comprendemos. O sea, como seres humanos no entendemos todo lo que Dios está haciendo ahí. Pero escuchen, en Salmo 33, versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea que lo que Dios dice es, el texto de Hebreos 11 lo conocen bien, dice así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Salmo 148 dice esto, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley y no será quebrantada. Ahora, obviamente hoy no puedo ilustrarlo, pero no sé cuántos asisten. Yo he asistido muchísimas veces a muchos entierros, muchísimos entierros. El de mi propio padre, que fue uno de los más tristes. Pero he observado algo en los entierros, en los velatorios específicamente, y en un entierro en particular, en el cual me pidieron predicar, que no pude predicar. Los gritos y los llantos eran tan grandes que no me dejaron hablar. Pero yo me acuerdo que cada vez que he ido a un velatorio, muchos de los seres queridos pasan tiempo alrededor del muerto en el cajón. ¿Y qué están haciendo? Acariciándolo. Acarician la boca, los ojos, las manos. Algunos le hablan, mamá, te extraño. No sé qué voy a hacer con vos. Le están hablando. Pero ustedes y yo sabemos que esta persona no escucha, no responde, no recibe afecto, no recibe sentimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que la parte que comunicaba todo eso, que Santiago nos dice, la muerte es el espíritu sin el cuerpo, está aquí, muerto. O sea, se ausenta. Tenía un profesor en el instituto años atrás, intercalo este momento, un hombre de mucha piedad, temía al Señor en gran manera. Y le dijo, tenía un estudio en un aposento alto y escribió una nota en cortita, decía, llegó la hora. La había dejado hacia arriba. Y fue lo último que escribió antes de bajar. Iba a ordenar su ropa para enseñar el día siguiente en el instituto. Pero puso arriba en esa nota, llegó la hora. Y llegó hasta la pieza y fue a agarrar su ropa para el día siguiente y prepararlo. Y la esposa estaba abajo, preparándose para subir, para acostar. Ambos tenían 70 y moneda de años. Y ella escuchó. Y cayó como un trapo. Y de abajo ella sintió al Señor decirle al corazón, Santiago 2, el espíritu sin el cuerpo está muerto.
ella subía las escaleras sabiendo que su marido estaba en gloria. Sentía que el Señor le había testificado el corazón. Ya no está más. Ausente del cuerpo, presente al Señor. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Es un instante. Es un momento. ¿Qué pasa con ese cuerpo? Bueno, Salomón dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra. Sabemos que los hombres que están sin Cristo en Dios van a un lugar de tormento hasta el día del juicio. Después, en el día del juicio, Dios le muestra a los hombres por qué merecen estar ahí y por qué están ahí. Suficiente si los hombres se van de la presencia de Cristo acusados por su conciencia, sin ser expuestos a todos los secretos de sus corazones, ¿qué va a pasar en el día del juicio? Cuando le va a exponer a todo lo que ellos han hecho. Van a querer huir, correr de su presencia. Si los cielos y la tierra huyen de su presencia, siendo que no han hecho mal a nuestros ojos, imagínense los hombres, lo que han de pensar en aquella hora. Bueno, volviendo a este tema. Están las personas alrededor, pero la voz no llega. ¿Hasta dónde tiene que llegar la voz? Bueno, si es mi papá y yo creo que él fue a la presencia del Señor, mi voz tendría que llegar al cielo. Si quizás es un impío, mi abuelo, por ejemplo, 99 años, murió en ateo. Y yo estoy al lado de su cajón hablando a su cuerpo, mi voz tendría que llegar al Seol para que él me escuche. Pero mis palabras no pasan el techo, no llegan a esa pieza. Yo no llego a hablar a su alma, su corazón. ¿Qué es el llamado eficaz? Vayan a Juan capítulo 5. Cristo enseñó llamado eficaz acá en este pasaje. Juan el capítulo 5. Miren lo precioso que enseña. Acá está esta paradoja que solamente Dios puede cumplir. Fíjense Juan 5, versículo 24. Me acuerdo de este versículo. Mi papá nos daba dos libritos. Uno se llamaba Comenzando con Cristo y otro se llamaba Caminando con Cristo. Unos folletos años atrás. Y atrás uno tenía 8 versículos y el otro tenía 4 versículos. Y había que aprenderlos de memoria. Y uno de los versículos que estaba en este folleto cuando papá me lo dio, que era Comenzando con Cristo, que ahora lo miro y era muy arminiano el tema, pero bueno, era algo que mi papá le daba a la gente. El versículo era Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, está pasando ahora, ¿no? Estás escuchando la Biblia ser expuesta, pero eso no es lo que dijo Cristo. No es la predicación, es la voz literal de Cristo, a través del Espíritu, a través del libro. O sea, es cuando no habla el predicador, sino habla Él. Es cuando Él llega al alma. Escúchenlo ahora el texto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuchen el texto, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, ¿qué? ¿Qué dice? Oirán. Clase, escúchenme bien. Esto es el llamado eficaz. Ven a la hora, dice Cristo, cuando los muertos oirán. Pero eso no está hablando del futuro, pastor. No, el futuro es versículo 28. Fíjense el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese día viene. Pero el que Cristo está hablando es el llamado eficaz. Cuando Él hablaba a los hombres y de repente un hombre decía, te escuché. ¿Quién es? Encontramos al Mesías. ¿Cómo sabes que es Él? Es Él. ¿Pero cómo sabes? No sé cómo decírtelo, pero es Él. Me llamó por mi nombre. Me dijo quién soy. Tú eres el profeta, le dijo la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque Él me dijo todo lo que he hecho. Me ha dicho todo lo que soy. Es el llamado eficaz. Los muertos oirán. Ahora, ¿cuál es la ilustración más clara en las Escrituras de los muertos oirán? Lázaro. ¿Cuántas palabras tuvo que usar Cristo para que para que esa tristeza se cambie en gozo? Para que esa vida de no esperanza vuelva a haber esperanza, para que ese hogar que estaba destruido en tristeza pueda haber gozo. Cristo se paró frente a la tumba y dijo estas 3 palabras: Lázaro, ven
fuera, ¿qué tuvo que hacer? Esa voz tuvo que descender a las partes más bajas del Seol. Hasta ese momento creemos que Lázaro estaba en el seno de Abraham. El otro lado estaba el lugar de tormento. Separaba una gran cima entre esos dos lugares. Y Cristo con su voz descendió a las partes más bajas. No lo hizo una vez, lo hizo otra vez en otra casa. ¿Se acuerdan con quién? Una chiquita. Con la hija de Jairo. A ella le dijo solamente 2 palabras. A ella le dijo, muchacha, levántate. La traducción es Talita Kumi. 2 palabras. O sea que para engendrar vida, estaba muerto Lázaro hace 4 días. ¿Y qué hizo el llamado eficaz de Dios? Regeneró todo. Abrió los oídos para que oigan. Estaba muerto, pero no a su voz. Está muerto a mi voz. No sé si fue Carson, no sé quién fue, que dice que vamos a predicar, cuando salimos a la calle, es como ir a un cementerio, tratar de predicar a los muertos. Sí, yo le hablo a los muertos, pero Cristo es el único que puede hacer que el muerto oiga. Y acá Cristo dijo, oirán, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Oirán. Eso es el llamamiento eficaz. Los resucita de los muertos, les da oído para oír, les da mente para pensar y recibir, un corazón que comienza a latir. Cuando Lázaro sale de la tumba, la gente podía mirarlo y decir, él vive por la palabra de Cristo. ¿Cómo sabe decir? No, si estuve acá. Y él está viviendo por la palabra de Cristo. Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Él está viviendo por esa palabra. Pero a veces solamente requiere una sola palabra a un muerto. ¿Se acuerdan a quién le dio una sola palabra para resucitar a los muertos? Le dijo una sola palabra. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Estaba viviendo para el dinero. Estaba engañando a la gente. Y pasó Cristo por su banco público. Mateo le dijo una sola palabra. Sígueme. Es el llamado eficaz. Solo Él lo puede hacer. Lo resucitó de su estado de muerte con una sola palabra. Sígueme. ¿Saben cuánto tiene que hacer Dios para resucitarte? Hablar una sola vez. Y no tiene que ser más que una sola palabra. El centurión no quería que Cristo venga a su casa. Se sentía indigno. Y entonces lo mantuvo frenado afuera de la casa. Y le dijo, yo soy un hombre de autoridad. Y yo puedo decir a aquel siervo ve y él va. Y a aquel siervo ve y él viene. Dice, di la palabra. Es suficiente. Y Cristo le dijo a él, ven. Y ahí estaba toda la salud del siervo. Ven. Eficazmente sanó con esa palabra. El leproso le dijo, si quieres, puedes limpiar. No le dijo si puedes. Dijo si quieres. El leproso tenía la doctrina de teología correcta. Dios no le falta poder. No es que si puede, me va a limpiar. No, si quiere. El poder está en Dios. El tema es si está el querer en Dios. Si Él quiere. Y el leproso le dijo, si quieres, puedes. Y Jesús, en la palabra eficaz, en ese momento mandó la salud al leproso. Le dijo, quiero, sé limpio. Fue eficazmente sanado con una mera palabra. Quiero, sé limpio. Una y otra vez vemos esto en las Escrituras. Fíjense, vuelvan un momento a Romanos. Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8. Puede ser esta mañana, porque meditaba yo en esto esta mañana. Judas dice, escuchen el texto, me encanta cómo lo dice Judas. Apocalipsis también hace mucha mención de los llamados. Pero Judas dice esto. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Ahora escuchen la siguiente palabra. A los llamados. A los llamados. No estás acá hoy porque decidiste de tu corazón venir.
Bueno, no estás en Cristo porque tomaste una decisión. Estás porque Dios se agradó de llamarte. En ese llamamiento hubo una regeneración de vida. Hubo todo un cambio interno que tú y yo no entendemos. Fue inmediato. Fue con una palabra. Porque lo que Él hace en la creación, lo hace en la redención. Lo que Él hizo creando en la creación, lo hace creando un nuevo hombre en Cristo en la redención. Y lo único que tuvo que hacer en la creación es hablar, y lo único que Él hace en la redención es hablar, es llamarte por nombre. Me gusta aquella mañana de resurrección. María estaba llorando y creía que era el hortelano y no lo reconocía. Eso siempre me ha sorprendido. No sé si fue porque Cristo estuvo tan desfigurado que su fisonomía física, apariencia física había cambiado. No estoy seguro de eso. Pero María estaba ahí. Hacía 3 días que no veía al Señor. Había visto a Él totalmente desfigurado en la cruz. Y estaba ahí. Y el Señor estaba atrás. Y cuando le habla, ella no lo reconoce y le dice, ¿dónde lo pusiste? Y entonces Él, como dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las llamo por sus nombres. Y me siguen. En ese momento el Señor miró a María y le dijo, la llamó por su nombre, María. Ella reconoció enseguida. Se postró para agarrarle a sus pies. Él dijo, no me toques. Todavía no subí a mi Padre. Antes de ascender a gloria, le dio el privilegio y la recompensa a una mujer de verlo a Él glorificado y resucitado a los muertos antes que lo vea su Padre. Le dijo, no me toques. No subí aún. Pero la llamó por su nombre. Dijo María. La Biblia dice en Isaías 40, Él llama a todas las estrellas por sus nombres, todas comparecen delante de Él. No hay una que falte. Tiene el poder y la autoridad para llamar a cada una por su nombre y no hay una que falte. Él conoce a todas sus ovejas, a todos sus santos por nombre, los llama por su nombre. Somos llamados, dice Apocalipsis 17, llamados, escogidos y fieles. Él nos llama. Hay veces que nos llama cada mañana para tener comunión. Él llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Qué terrible, ¿no? Que pase semana tras semana y de repente Dios una mañana te habla al corazón. ¿Dónde estás, Miguel? ¿O dónde estás, Lucas? ¿O dónde estás, Mauro? ¿Por qué estás tan atrapado en este mundo? ¿Por qué estás viviendo tanto tiempo envuelto en esto? La Biblia dice, Jehová llamó a Adán. ¿Por qué? Porque comunión. Bienaventurado el hombre que está a mis puertas y me aguarda cada día, que vela mis puertas, llamando. Lo llamó a Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Lo llamó a Caín. Caín dijo, yo que sé dónde está. Lo llamó a Adán. Me encanta porque resume los 2 mandamientos principales de la ley. El primer llamado es amarás a Jehová tu Dios. El segundo a tu prójimo. El primero es dónde estás tú en relación conmigo. El segundo es dónde está Abel tu hermano en relación contigo. El primero tiene que ver con amarás al Señor tu Dios. La segunda pregunta de la Biblia tiene que ver con amarás a tu prójimo como a ti mismo. El llamado, Pablo dijo, me llamó y yo respondí. Lo llamó a Isaías para servir. ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, acá estoy. Envíame a mí. ¿Quién irá? Me acuerdo mi papá predicando. Siempre me decía, el Señor no dijo que faltan doctores, no dijo que faltan enfermeros, no dijo que faltan carpinteros, electricistas. El Señor dijo, orad al Señor Amies que envíe obreros. Dice, faltan obreros. Mi papá siempre con esa carga y lloraba cuando le decía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Espíritu de Dios llamó a Pablo y a Bernabé y dijo, apartádmelos para el ministerio que he preparado para ellos. Dios llama. Dios llama. Pero hay un llamado general, lo podemos resistir. Y hay un llamado eficaz e imposible de resistir. O sea, Dios escoge
una esposa para su hijo, esa esposa la llama eficazmente. Ella no resiste. Es todo un tema precioso en las Escrituras. Pero para pensar nomás, Pablo dice, llamado apóstol, llamado a ser de Cristo, llamado a ser santo. Es un llamado eficaz de Dios. No lo podemos resistir. Y gracias a Dios no lo podemos resistir. Porque si Dios nos dejaría resistirlo, todos estaríamos hoy en el infierno, por voluntad propia. Los hombres resisten a Dios cuando Él les deja que hagan su propia voluntad. Pero gracias a Dios en su llamado no nos deja hacer nuestra voluntad. Él de su voluntad nos escoge y nos llama. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por otra mañana de resurrección, por poder pasar tiempo juntos. Pedimos, Señor, que puedas escribir tu palabra en la tabla de nuestro corazón, que nosotros podamos entender y comprender estos llamados que manifiestan tu poder sobre las tinieblas, tu poder sobre Satanás, tu poder sobre la muerte, tu poder sobre estar ciegos, sordos, estar paralíticos, cojos, no poder hacer, no poder andar. Sin embargo, tú en misericordia has roto todas estas ligaduras y nos llamas. El llamado a ser tus hijos, llamado a la comunión íntima con Jesucristo, llamado a heredar la bendición, llamados a sufrir, a compartir en el sufrimiento de tu Hijo. Este llamamiento santo, este llamamiento celestial, y Pablo dijo, es un llamamiento supremo. Gracias te damos, oh Dios, por la misericordia que has tenido sobre nuestras almas. Y si hay alguno aquí entre nosotros que está sin Dios y sin Cristo, que pueda oír las palabras de Cristo, que pueda oír la voz del llamado, que pueda esa persona que está muerto en sus delitos y pecados, oír a Cristo, llamándolo de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Qué glorioso momento. Cuando oímos, ese momento cuando caímos en convicción de pecado, cuando fuimos traídos a los pies de Jesucristo, cuando nos dimos cuenta, Él es la verdad. Gracias te damos, oh Dios, por esta grande misericordia. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.